Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La última vez que estuve en el Congreso de Girasol me dieron mucho más tiempo, Raúl. Estuvo divertido poder dedicarle un poco más de tiempo al análisis, así que voy a hacer un trote, ¿sí?, por la competitividad del cultivo de girasol con una mirada desde la producción. Básicamente, todos sabemos esto, digamos que la competitividad del cultivo ha caído en términos relativos, por eso ha caído el valor de la facturación, ha caído el área, ha caído un montón de cosas del cultivo. Continuó con su desplazamiento hacia ecosistemas más frágiles, no solo hacia el oeste, sino también en varios ambientes de la región pampeana. Y esto se puede ver reflejado de alguna manera bien clara como perdimos posiciones con respecto al ranking global de los productores de girasol, donde básicamente Ucrania nos pasó el trapo, para ponerlo bien en sencillo. Los factores que afectan de alguna manera la competitividad del cultivo, hay algunos factores agronómicos, algunos económicos, algunos comerciales, y después voy a hacer 4 o 5 conclusiones rapiditas, para darle paso a Ramiro, que después va a dar otra mirada más de cadena de lo mismo que voy a hablar yo. Desde el punto de vista agronómico, el girasol es competitivo en aquellos ambientes donde la soja es muy poco estable. El único lugar donde le gana abiertamente en todas las regiones es donde la soja es poco estable, por los problemas que sea, el girasol tiene su espacio. Tiene además un mejor comportamiento en ambientes con alto riesgo hídrico en el momento de cosecha, y hoy lo estamos viviendo en una parte importante de la zona oeste, en donde si hubiésemos sembrado soja en esos lotes no cosecharíamos nada. Y de hecho pudimos cosechar el girasol hace un tiempo, ya está vendido, cobrado y todo, que nos ayuda bastante desde el punto de vista del financiero. Por otro lado, lo que vemos que el espacio que tiene el girasol en las empresas mixtas es muy importante porque tiene una muy buena interacción con las forrajeras, y ese es otro espacio agronómico donde la cancha es del girasol. Y en la región pampeana el girasol va y se está desarrollando en algunos lugares donde, como les decía antes, donde la soja no es competitiva, y esto pasa desde las lomas muy arenosas en donde no se puede incorporar fertilización en la soja, a bajos tendidos en el sur de Santa Fe, donde los resultados de los girasoles sembrados tardío en las últimas 2 campañas, la verdad que nos sorprenden muy gratamente, porque nos dan productividad en ambientes donde la verdad que la probabilidad de tener un resultado positivo eran muy bajas. Y en otras de las regiones, y viendo un poquito más del tema agronómico, el girasol nos plantea otros desafíos que tienen que ver con cómo queda el rastrojo. Y cómo queda el rastrojo desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista físico del rastrojo, donde genera algunos problemas en algunos lugares, y con una obligación de manejar muy bien la residualidad de algunos agroquímicos, porque la verdad que en las últimas 2 o 3 campañas hemos visto macanas y macanas importantes con respecto a esto, donde no hubo un correcto manejo de esas residualidades. Por el punto de vista económico del cultivo de girasol, la competitividad está dada básicamente porque mejora el portfolio de riesgo en zonas de por sí riesgosas. Es el cultivo de gruesa que genera ingresos más tempranos en las empresas, y esto en un contexto de inflación o alta demanda financiera es muy importante en una parte grosera de la región agrícola, sobre todo con los maíces tardíos. Los maíces tardíos tienen algunas ventajas agronómicas muy claras, de riesgo muy claras, pero cambian el momento de llegada al mercado, cambia la disponibilidad financiera de las empresas, y eso nos dimos cuenta tarde, en donde el girasol en esto, pudiéndose cosechar en febrero o los primeros días de marzo, parece mucho más interesante, y cuando hace uno la cuenta financiera finita, le aumenta bastante el resultado del girasol, justamente por estos, les diría que entre 60 y 90 días antes de facturación, en un momento que además no tenemos otros ingresos.
Otras ventajas económicas del cultivo de girasol, cuando lo veo como portfolio, tiene que ver con, el primero, la mejor utilización del stock de maquinarias o de infraestructura a lo largo de toda la cadena y no solo del lado del productor. Y por otro lado, el tema de las bonificaciones es un factor de competitividad para tener claro en los lugares donde la incidencia de los fletes es mayor. Entonces, aquellas empresas que manejan bien la estrategia de fletes y la estrategia de cultivos en función de las bonificaciones, vemos que tienen algunos puntos más de resultado en estos ecosistemas que les contaba en la transparencia anterior. Desde el punto de vista comercial, ¿cuál es el gran problema del girasol? Y en líneas generales el menor precio que la soja o la menor sensación en algunos casos que la soja es uno de los problemas más importantes. Otro de los temas que afecta enormemente la competitividad del cultivo es que en el momento de la toma de decisiones del planeamiento agrícola, sobre todo en los campos arrendados, en los últimos años no ha habido precio futuro del girasol. Cuando no hay precio futuro en el momento de toma de decisiones, una parte importante de los que podrían estar sembrando girasol en algunos lugares directamente no lo consideran como posibilidad. ¿Por qué? Porque el nivel de incertidumbre que te genera hacer una inversión sin poder tener los contratos que te fijan precio, hacen que el riesgo aumente de una manera considerable y básicamente, ¿sí?, nadie lo queremos hacer. Entonces, cuando nosotros veíamos años anteriores en donde había contratos de futuros relativamente temprano, un segmento importante de productores medianos a grandes que alquilaban, que vivían sobre superficie alquilada, tenían posiciones tomadas en girasol desde muy temprano. Cuando dejó de haber posiciones de girasol, directamente dejaron de hacer girasol. Y otro de los temas comerciales a los cuales nos tenemos que adaptar es que en los últimos ejercicios, desde el aumento drástico de la oferta de girasol por parte de Ucrania y todos los países del Mar Negro, algo que era casi una fija, ¿sí? Yo tomo una serie larga y en el 65% de los casos, en el mes de septiembre podía vender más caro el girasol que en el momento de la cosecha. Cuando tomo los últimos 5 años, eso ya no es tan así. En vez de 65 es 55% de las veces. De los últimos 5 años, 3 fue verdad, 2 no fue verdad, pero las veces que no fue verdad, por ejemplo el año pasado, en septiembre el girasol valía entre un 20 y un 25% menos que en el momento de cosecha, dependiendo de los lugares. Y eso te genera por lo menos bronca. Con lo cual, este es otro de los factores que ha afectado la toma de decisiones sobre la cadena de girasol. Y el cultivo tiene algunos problemas que son estructurales del cultivo, que afectan su competitividad. El primero es el valor relativo del mismo contra la soja. Esta es una serie desde el año 90 hasta ahora, y para ponerlo en simple, cuando estamos así todos nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque el girasol vale más que la soja. En un rango de 4 o 5%, amarillo, ¿por qué? Porque depende cómo termine siendo al final del ejercicio qué me convenía y qué no me convenía, y acá es donde son más importantes los contratos que les decía antes, y hay un montón de datos que la soja le gana claramente al girasol. Cuando mido la cantidad de meses desde este punto de vista, y acá me hacía Ramiro la acotación recién, no estoy considerando las bonificaciones, el 55% de los casos estoy en esta parte roja, y si tomo los últimos 5 años, el 65% estoy por abajo. Con lo cual, los precios relativos entre girasol y soja son uno de los factores que afectan más la competitividad del cultivo. El siguiente tema que afecta los valores o la competitividad del cultivo es los costos del girasol. Los costos de girasol son, cuando yo tomo los modelos de todo el sudoeste, oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires, de las regiones CREA, los valores de costos son entre girasol y soja casi iguales. Un poquito más barato el girasol, pero casi iguales. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ese mismo factor uso la semilla que tengo en el campo y uso una soja un poco más barata, directamente el cultivo de girasol pasa a ser, en términos financieros, de lo que meto la mano en el bolsillo y voy y la entierro en el campo, más caro. Les decía recién el tema de, al no tener contratos futuros, hay una
incertidumbre muy grande sobre el precio del girasol y eso ahuyenta a aquellos que quieren bajar los riesgos. El desplazamiento al oeste, que era una de las cosas que veníamos viendo, y en el congreso anterior de girasol a mí me tocó exponer cómo el girasol se venía desplazando hacia el oeste y sin embargo mantenía los rendimientos promedio. Bien, tuvimos un pequeño inconveniente, millones de pequeños inconvenientes más o menos de este tamaño, que se lo vienen comiendo de oeste a este, que hacen que la expansión al oeste se haya frenado en la mayoría de las regiones. Y hay una percepción en los productores bastante clara de una menor ganancia genética que otros cultivos. Y para esto voy a usar la información del Ministerio de Agricultura, tomando como base 100 cuando yo nacía, o sea, hace un montón, para las 4 zonas principales del cultivo de girasol. Y si arranco en esa serie con base 100, lo que yo me encuentro es que solamente en el norte, tomando como rendimientos promedio por departamento, el rendimiento promedio del girasol subió un 40% en la región del NEA. Cuando tomo estas otras regiones y me fijo las más importantes, mar y sierras de alguna manera y oeste, fíjense los rendimientos promedios de girasol frente a los otros cultivos a nivel de base de datos del Ministerio de Agricultura han caído de una manera importante. Con lo cual, genéticamente el no tener tantos niveles de inversión con respecto a los otros cultivos también afecta a la competitividad. Y para terminar, si no me van a echar, la competitividad de la cadena está dada por su eslabón más frágil. Y los productores en esta cadena tenemos alternativas, no en todas las regiones, no en todos los ambientes, pero en general tenemos alternativas. Hay otros eslabones de la cadena que no lo tienen. Claramente el girasol, y a la mañana se habló bastante, no tolera la misma presión fiscal que la soja. ¿Sí? No podemos soportar esa competencia desleal, de alguna manera, que la soja no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Pero no tolera la misma presión fiscal porque está en ecosistemas distintos, en ambientes distintos y genera externalidades distintas. Los specialty generaron una oportunidad en muchos para poder salir de este círculo casi vicioso del girasol, pero el desafío es que tenemos que pensar el cultivo y a sus productores y a sus productos compitiendo por atributos diferenciales, ¿sí? Como pueden ser calidad nutricional del aceite, sustentabilidad en el planteo, el desarrollo que generan en algunas regiones, con lo cual la denominación de origen podría ser una alternativa, y en este sentido lo que creo que le tenemos que poner creatividad para poder diferenciarnos en esos atributos diferenciales y alinear toda la cadena tras ese objetivo, porque si no siempre va a haber un eslabón que sea más frágil, que haga bajar la competitividad de toda la cadena. Muchas gracias.